Hola, buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida al lanzamiento de esta novela del escritor boliviano Edmundo Paz Soldán. Allá afuera hay monstruos, acá la tenemos. Es el primer libro que publicamos este año 2021 en los libros de la Mujer Rota y también es el primer libro que publicamos de Edmundo Paz Soldán en nuestra colección de narrativa. Así que Edmundo, te doy la bienvenida a nuestra editorial. Estamos muy felices de que seas parte de esta colección la cual hemos publicado distintos narradores latinoamericanos y chilenos, entre ellos, por ejemplo, a Cristina Rivera Garza. También hace poco publicamos una novela de una autora chilena, Carla Vargas, el libro Vacío Temporal. Gabriela Cabezón Cámara, también una autora argentina, también otros autores argentinos. En realidad tenemos una colección como de 20 autores chilenos y latinoamericanos que conforman esta colección. Primero, obviamente, como te decía, dar los agradecimientos a Edmundo y también a todo el equipo que ha trabajado en este libro. A Vicente Espinosa, que fue quien apoyó la edición, y a Paula Riquelme, quien estuvo trabajando en la gráfica y en el diseño del libro. También, obviamente, no puedo dejar de mencionar los agradecimientos a Mike Wilson y a Guadalupe Nettel, que nos ayudaron con la contraportada y con algunas frases para resaltar lo que es esta tremenda novela de Edmundo, una novela que trabaja un tema como muy actual, que es el tema de la pandemia, pero también los conflictos políticos que hay actualmente en Latinoamérica. También quiero agradecer a Ida Peneranda, que es la encargada de redes sociales de la CECIP de Cochabamba, que ella va a estar con nosotros también acompañándonos en la difusión del evento y también en los controles. Vamos entonces, voy a presentar a quienes nos acompañan hoy en día para presentar esta novela, a Giovanna Rivero. Ella es una escritora boliviana, autora de muchos libros, entre ellos el libro de cuento Las Bestias, también de la novela 98 segundos sin sombra, y el libro de cuentos Tierra fresca de su tumba. Y también nos acompaña hoy Álvaro Izama, escritor chileno, autor de varios libros, entre ellos Estrellas Muertas, Taxidermia, Ruidos, Caja Negra, y su más reciente libro, una biografía de Pablo de Roca, Mala Lengua. Y obviamente también damos la bienvenida a Edmundo, el autor, gran autor boliviano, también es académico, es crítico literario, tiene un inmenso currículum y volvemos a reiterar nuestros agradecimientos. Así que les doy la bienvenida y hola Edmundo, hola Giovanna, hola Álvaro. Y vamos Hola, a comenzar, en realidad va a ser como un diálogo, también vamos a ver algunos pasajes del libro, etcétera. Así que los dejo con los presentadores y bueno, mucha suerte. gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias, Muchas gracias. gracias. Sí. Qué lindo, Edmundo, estar hoy conversando de un libro que es realmente valiente, ¿no? Por las características del momento en que lo publicás, cuando todavía estamos en plena pandemia. Bueno, yo te propongo que conversemos entre los tres. Creo que Álvaro y yo tenemos inquietudes, tenemos cosas que preguntarte, que compartir. Justo el otro día escuché o vi una entrevista que te hicieron en un podcast de una radio chilena que me gustó mucho porque dabas claves importantes de la escritura de esta novela y creo que una de las que resalta más es esta suerte de reescritura que has hecho de Nelly Campobello, de Cartucho, ¿no? Y uno siempre se pregunta qué desafíos toma un escritor, digamos, para hablar en esta lengua de la repetición y la diferencia, cómo encontrar eso singular cuando estás reescribiendo una obra tan importante y en un momento que es inmediato, ¿no? ¿Qué desafíos tomás? Es una de las inquietudes que tengo, pero que la voy a trasladar a una pregunta más concreta. ¿Vos dirías, Edmundo, que Allá afuera hay monstruos es una novela que escribe sobre la pandemia o a propósito de la pandemia? Bueno, muchas gracias, Giovanna. Es una pregunta clave creo, para todo el proyecto. En primer lugar, por si acaso, yo cuando pensaba
que se iba a publicar esta novela, pensaba que nosotros ya íbamos a estar con la pandemia por detrás, ¿no? Jamás pensé que iba a haber una segunda temporada 2021 y que íbamos a y que al final la novela, claro, la novela intentó atrapar los primeros meses de la pandemia. De hecho, fue escrita en la primera versión entre abril y mayo, tratando de registrar ese primer impacto. Y creo que nació de manera indirecta porque yo en principio quería yo dar un testimonio de lo que estaba pasando y decía, creo que sentía que era importante como escritor dar un testimonio simplemente así como, ¿no?, de la caída de Constantinopla, ¿no?, así la pandemia global del 2020, pero luego me di cuenta que, claro, había muchos que estaban escribiendo diarios de escritores. Y ahí fue que se me ocurrió, dije, quizás podría yo ficcionalizar este diario y a tomar una perspectiva diferente. Y ahí dije, pensé, ¿y cómo viviría esto una niña hoy? ¿No? ¿Cómo viviría este impacto? Y ahí me acordé de la novela de Nelly Campobello, de Cartucho, que siempre me encantó porque es una mirada idiosincrática. Bueno, digo novela, pero como dicen, libro de relatos, viñetas, crónica incluso. Y ahí lo que me interesó de que, claro, era una historia idiosincrática de la Revolución Mexicana en el sentido de que era la perspectiva de una niña en una cosa muy masculina de la batalla y la revolución, con una madre muy fascinada por Pancho Villa y una mirada provinciana, ¿no?, de la provincia, de la región, a partir que miraba la revolución desde una mirada muy lateral. Entonces pensé, casi como incluso como ejercicio de escritura, ¿por qué no reescribo esta novela en clave pandémica? O este libro en clave pandémica. Incluso agarré, enumeré los fragmentos de Cartucho, 55 fragmentos, y dije, cada día voy a reescribir un fragmento, así en 2 meses, en 55 días voy a tener una primera versión. Entonces, lo que pasó, claro, es que yo la noche anterior, digamos, a la mañana iba a escribir el texto, y la noche anterior lo que yo hacía era volver a leer ese fragmento, el fragmento que me tocaba reescribir. Pero quería a la vez que entrara, y no me voy a alargar más porque quiero que esto sea un diálogo también con Álvaro, quería que esto dejar entrar los ruidos, la violencia de lo que estaba ocurriendo con la pandemia. ¿No? Entonces, por dar un ejemplo, ¿no?, para que vean, a veces, por ejemplo, leo un capítulo en la que fusilan a un general en Cartucho, y el general queda con sus tripas tiradas así hacia afuera, y ponen las tripas en un plato y deciden enterrar las tripas y llevar las tripas al cementerio. Y me pareció una imagen magnífica, pero decía, ¿cómo reescribo esta imagen? Y justo leí ese día del suicidio de una doctora en Nueva York, en pleno impacto de la pandemia, una doctora que se había graduado en Cornell, y que era una doctora como muy flaca, y que claro, sentía que la pandemia la estaba sobrepasando y se sentía impotente. Entonces ahí pensé, ¿y qué tal? Bueno, la vamos a llamar la doctora Tripitas. Entonces, en esa sección, por ejemplo, solamente una palabra queda del original, de las tripas de este general. Ahí entonces yo hago mi propia versión y hago esta doctora que no tiene, si tú lees esas 2 secciones, son totalmente diferentes. Hay otras en las que hay préstamos, digamos, hay más préstamos, digamos. Pero ese fue el ejercicio de escritura de esta pandemia. O sea que sí estaba escribiendo sobre la pandemia, pero también intencionalmente con la pandemia. Y de hecho, incluso en uno de mis momentos dije, yo quisiera que la novela salga incluso sin muchas correcciones, ¿no? Ya luego obviamente cambié, pero al principio quería que saliera así totalmente golpeada la misma novela por la pandemia. Súper interesante. Sí, oye, primero gracias por la invitación a presentar Edmundo. Qué bueno estar acá también con Giovanna, con Claudia también, y la gente de La Mujer Rota, de la editorial, de los libros Mujer Rota. Yo feliz. Yo en general como que empecé a pensar,
a pito de lo que tú decías de Nelly Campobello, empecé a pensar en lo que le pasaba a un amigo pintor, que pinta al óleo y trabaja de modo muy, muy, muy neurótico muchas veces. Y las pinturas en realidad de él son formas de todo queda en las pinturas, o sea, todo lo que le está pasando, todos los acontecimientos de lo que está pasando en la calle, lo que está pasando en su casa, lo que está pasando en el mundo, en lo que está pasando en la televisión. Entonces, las pinturas de él o el arte de él, del Mario Ibarra, Paté, pintor de Valparaíso, se transforma justamente en ese receptáculo de lo que está sucediendo, en una suerte de anotación constante donde en realidad la obra es también un reflejo de lo que está pasando afuera y lo incorpora. Entonces, yo me empecé a preguntar si era una novela, o sea, me empecé a preguntar si era una novela pensando justamente en que si bien está el fantasma, yo creo que el fantasma de Cartucho ahí, también está el fantasma del presente que se está colando una y otra vez y en general es tan o más eficaz que un diario que registra el avance de la pandemia, que funciona en cierto modo como una autobiografía encubierta, justamente por esta transferencia, por este registro. Y en esa autobiografía encubierta, y en eso queda una imagen que es la imagen que para mí, en cierto modo, define que es justamente los vivos atravesando la ciudad de los muertos. Que equivale a la ambulancia sonando de noche que nunca paran de sonar en los momentos más duros de la pandemia, y que equivale también a una figura literaria, para mí por lo menos, que aparece claramente en Daniel Defoe, en el diario del año de la peste, luego vuelve a aparecer en El Eternauta, al comienzo del Eternauta de Oesterheld, sigue en Stephen King, y siempre eso era leído de un modo metafórico, y cuando yo pienso en la novela, en Allá afuera hay monstruos, más que en esa metáfora se deshace y se transforma en un ejercicio de registro. Se transforma en un dato del presente, adquiere una especie de materialidad que en cierto modo la vuelve insoportable. Insoportable. Insoportable en el sentido de que ya no la puedes reducir a la mera literatura y se transforma en un modo de apelar o de tratar de reducir o tratar de cristalizar o tratar de comprender el horror de lo real. Cuando digo insoportable, me refiero a insoportable como puede ser insoportable, no sé, pero si uno baja en la noche de Donoso. Una escritura que va más allá justamente de lo literario para hundirse en lo que queda de concreto del signo, del símbolo, de la metáfora. Bueno, sí, de hecho, Cabrera Infante decía, ¿no?, que para él su mejor biografía estaba en sus libros. Y yo pienso en eso porque cuando yo varias veces he intentado escribir diarios y siempre he fracasado, ¿no? Cuando tenía 18, 19 años, quería hacer me acuerdo, esos diarios altisonantes, entonces leía Faulkner y escribía ahí como mi reseña en el diario, y sentía que no agarraba vuelo. Y un día lo que hice fue, me acuerdo que leí Lolita, y en vez de escribir mi opinión sobre Lolita, escribí un cuento breve que se llamó Dolores, y era mi versión ficcional de Lolita. Entonces, luego hice eso con Las ciudades invisibles de Calvino, con Tan triste como ella de Onetti, y me di cuenta que de pronto estaba escribiendo estos cuentos breves, que fueron mi primer libro de cuentos, Las máscaras de Granada, que era una forma de escribir un diario, lo que estaba haciendo, en el que podía yo incorporar también mi imaginación. Entonces, de alguna manera, sí, era para mí y por eso también, a manera de Perec, tenía como una especie de cosa muy formal, esto de 55 textos, 55 días, vamos a escribir, eso es como que iban acotando el proyecto y yo decía, incluso en esa cosa de locura, decía, voy a publicar esto 5 días después, como salga, tal, así, con imperfecciones. Pero luego me di cuenta que, claro, era ya demasiado, tampoco soy tan experimental, ¿no? Entonces, los siguientes 4, 5 o 6 meses, lo que hice fue tratar de redondear la novela. Y a mí, por ejemplo, la primera parte no era tan política, pero luego en el verano, cuando yo estaba escribiendo, pasaban aquí los hechos con relación a George Floyd y todo eso,
y también impactó eso y decía, wow, entonces esto está, o sea, el formato podría funcionar incluso con toda esta cosa política. Me puse a incorporar personajes secundarios como el hermano Vicente, que en la primera versión prácticamente era muy esquemático, y entonces comencé a redondearlo, pero sí quedó lo que tú dices, ese primer impacto de la pandemia, que quería que se sintiera visceralmente ese primer impacto. Ahora, una cosita más, que era otra de las reglas de la novela. Yo antes había escrito otra novela sobre plagas, que es Los días de la peste. Y en Los días de la peste era una novela muy como hiperrealista, que incluso leí cosas científicas sobre cómo eran los síntomas de esta plaga que aparece en la novela. Y aquí decidí que, claro, si voy a escribir otra novela sobre plagas, tenía que ser un tono muy diferente. Y ahí decidí hacer claro, como la niña, la perspectiva de la niña, dije, por ejemplo, nunca se va a decir la palabra virus, creo que cumplido, decía, se va a decir bicho, va a ser otras palabras, porque es una niña la que está mirando esta historia. Entonces tampoco me interesa la explicación científica, la explicación hiperrealista de lo que está pasando. Todo eso medio que va a quedar en la nebulosa, y va a entrar con un registro quizás un poquito más mitológico, de los cuentos que recibe la niña de su madre, de las historias del bosque o del monte que está ahí al lado, ¿no? De lo que está cayendo del cielo y todo eso que tú dices ¿no? Que desconecta, o sea, que también el presente dialogue con una cosa un poco más amplia o mítica, o como tú lo quieras llamar, ¿no? Para que no sea tan asfixiante, tan opresivo ese presente que está viviendo la niña. Esto que decís, Edmundo, sobre este primer impulso que sentías de publicar la novela tal cual había salido en su primer momento, me hace pensar que de todos modos está esa impronta, por ejemplo, en Vicente. Pero antes de que yo te plantee esto que me da vueltas, estamos, creo, asumiendo que quienes nos escuchan saben de qué va tu novela. Así que si me permitís, voy a hacer un breve resumen sin spoilear nada, ¿no? La novela Allá afuera hay monstruos es narrada por una voz adolescente. Es una chica que cuenta lo que ve desde la ventana de su departamento, o a veces cuando sale a la calle. Ella es hija de una enfermera, entonces de algún modo también nos transmite el relato de la madre sobre toda la lucha que tiene que librar en los hospitales, que son luchas orgánicas, pero también luchas políticas, ¿no? Porque todo llega a extremos, a una polarización tremenda en la novela entre bandos. Algunos bandos incluso tienen rasgos de sectas religiosas, y también hay bandos regionales de lugares. El campo y la ciudad están muy enfrentados en la novela. Todo esto, como lectoras, podemos conocerlo por esta voz de esta adolescente, que además está de algún modo a cargo de su hermano, de Vicente, a quien acabas de mencionar. Y Vicente, que está enfermo, ¿no? Sufre convulsiones, lo tienen que controlar a Vicente. Él tiene un talento increíble, y es hacia ahí donde quiero ir ahora. Vicente pinta, dibuja viñetas, y es como que estuviera de algún modo fotografiando esto que está sucediendo, porque la pandemia tiene todo esto que decís, toda esta visualidad, ¿no? Tiene esta estampa terrible de la muerte del cuerpo que se vence ante este virus invisible para el ser humano común, y que es capaz de subsumir a un cuerpo en su putrefacción, digamos. Entonces, Vicente dibuja todo esto que percibe, y a mí me hace pensar en un gran fresco que con su inocencia Vicente está pintando también como un corregistro del relato de su hermana. Entonces, mi pregunta, Edmundo, tiene que ver con el tono narrativo de esta adolescente. Es un tono, no diríamos amoral, es más bien muy desprejuiciado en su inocencia,
y que le da lugar al afecto, podríamos decir de manera vicaria, ¿no? Porque ella se enternece por los animales, por ejemplo, que también están viviendo la pandemia, los animales. Sin embargo, no hay como espacios donde la subjetividad afectiva, me refiero, se explaye, ¿no? Donde haya como un exceso de ese afecto. Y quisiera preguntarte cómo es que tomaste estas decisiones narrativas para construir esta voz, para que tenga este tipo de expresividad y para que se acompañe de los dibujos de Vicente, como si la escritura necesitara adentro del texto algunos paratextos. También hay muchos sueños en tu novela, eso me gustó muchísimo, ¿no? La presencia de este inconsciente que tiene que elaborar lo horrible que está ocurriendo. Contanos un poco de eso, por favor. Bueno, sí, yo estaba escribiendo con la televisión de fondo encendida y esto es literal, no es una metáfora, sino que quería no solamente el ruido, quería escuchar las noticias y quería ver a veces una frase de algún, no sé, de algún político, López Obrador, que decía algo de su escapulario de la que lo cuidaba, entonces agarraba y esa frase ahí mismo la escribía, ¿no? Entonces tenía un sentido para mí la televisión, pero también estaban las imágenes, ¿no? Y como el registro tan visual de la pandemia, muchos de estos textos, así como salieron de muchos de estos capítulos, así como salieron inspirados por un perfil que había leído en una revista o un periódico, también fueron inspirados por fotos, ¿no? Por ejemplo, las fotos de los cuerpos en las calles en Guayaquil. Entonces, eso, por ejemplo, había toda una sección del vecino que está ahí varios días en la calle y la niña lo está viendo. Y hay otras fotos o de los mataderos y de los muertos en los mataderos y fotos que yo veía o imágenes, videos que yo veía. Entonces, al comienzo incluso pensé que Vicente podía ser como, no en esta su inocencia, él tenía como una cámara fotográfica o una filmadora y estaba filmando, sacando fotos. Y luego dije, esto es algo que yo ya he hecho con cámaras fotográficas y todo, quizás hago una cosa más pre-tecnológica. Y quizás él, bueno, igual, está dibujando en una tablet y está haciendo memes, pero está dibujando, ¿no? Y hay una broma con respecto a la calidad de sus dibujos, que la hermana medio que lo tiene que tolerar, aunque le parecen malos, pero su mamá lo alienta y todo ese juego, porque al final, claro, no se trata de una cuestión necesariamente estética, sino como tú bien lo has dicho, también de expresión, de expresar lo que está pasando, ese impacto, cómo lo expresas, ¿no? En cuanto a la niña lo que pasa es, a mí me daba, ¿cómo te puedo decir? Yo sentía que ella de pronto se le habían dado responsabilidades adultas, como el hacerse cargo del niño, como que la madre estaba casi todo el tiempo fuera, llegaba apenas a dormir 4 horas. Y entonces es como ese proceso de crecimiento rápido en el que hay cosas en que estás todavía un día, como la niña está un día jugando con muñecas, pero al otro día está mirando cadáveres en las calles, ¿no? Entonces, eso, el punto de partida, y quizás es una cosa que me fascinaba ¿no? del personaje, era que ella está, no sé, pues, me imagino que el estrés traumático le puede ocurrir en una futura novela, ¿no? Pero creo que ella se sentía como responsable por hacerse cargo y en esa su responsabilidad tenía que bloquear muchas cosas, como tú dices, más así de su afectividad, que salían de manera indirecta a través de los sueños, a través de lo que tú dices de los perros, a través de esa obsesión morbosa por los muertos, porque sí, es una obsesión que es un poco enfermiza por los muertos. Entonces son como formas diferentes que tiene ella de lidiar con ese impacto de una madre que está ausente, ¿no? Porque ella está prácticamente sola en la casa con el hermano todo el tiempo, hasta que al final un poco la despiden. Bueno, no voy a spoilear, pero un poco era esa la idea, ¿no? De que también quería romper con esa idea de que
lo femenino es el espacio de lo afectivo y emocional y expresivo. Hay otras formas que tiene ella de expresarse que no pasan necesariamente por el, ¿no? Ella dice, soy una chica solitaria, no me gusta tener muchas amigas, y eso un poco me ayuda en esta crisis, ¿no? Gracias. Sí, oye, yo al lado de eso, está la policía abajo reprimiendo, así que se va a escuchar los carros policiales por un rato. Pero lo primero, en ese punto, quería preguntarte, hay una cosa muy rara que no pasa habitualmente en las novelas, que es lo que uno podría llamar la inmediatez. Es un libro que escribiste, o no acabáis de contar que lo escribiste entre abril y mayo, que fue un texto escrito más o menos rápido y que se publica en enero. A mí eso me parece también que involucra un gesto. O sea, que involucra un gesto como de urgencia. ¿A qué me refiero con urgencia? Con urgencia me refiero a que aquí una novela sobre cuerpos. Una novela sobre cuerpos enfermos, sobre cuerpos abandonados, sobre cuerpos solos, sobre cuerpos que se encuentran, sobre cuerpos violentados por la política, sobre cuerpos marcados, y la ciudad donde también transcurre una ciudad que en el fondo también, en cierto modo, es otro cuerpo, y el territorio también es otro cuerpo, y lo que la novela pone en movimiento un poco son las imágenes de esos cuerpos que nunca cesan de aparecer ahí, de colocarse. Y lo que es muy potente en ese punto es justamente que como decías tú, el virus evolucionó de modo inesperado, o nunca bajó, vino la segunda o la tercera ola, y esto que podría ser leído como algo de un pasado posible, se transforma en un presente que se actualiza. ¿Tenías claro ese gesto de urgencia cuando estabas escribiendo o le queréis publicar? Porque me parece que es un gesto que también vuelve muy potente la novela, y también muy urgente, que te permite ocuparla como una herramienta para leer las tensiones, no solo políticas, sino también no sé si solo en Bolivia, también en el caso chileno, pensando un poco en que el virus, la pandemia, ha sido tratado con lo que uno podría llamar con el pensamiento mágico. O sea, nuestras autoridades están o sea, hasta donde me acuerdo, Piñera le habló al coronavirus y le pidió que nos dejara tranquilos, que se fuera, ¿se entiende? O sea, el presidente le habló al virus. Hace un par de días, un sacerdote, un cura, subió un helicóptero y exorcizó una ciudad para que se fuera el coronavirus. Entonces, a mí me parece que su urgencia es algo que en cierto modo define el texto, pero también define la idea de lo que puede ser la novela, y el sentido que puede tener una novela ahora mismo, que no es lo mismo que pasaba hace un año, 2 años atrás, antes. Sí, pues, yo también soy consciente de los riesgos, digamos, como yo creo que va a haber un subgénero de libros, ya has comenzado sobre esta pandemia, y quizás ¿no? para los mejores libros que salgan, o los libros que definan esta pandemia, quizás, no sé, pues nos los escriba gente de otra generación, gente que todavía ni siquiera ha nacido, como, no sé, Tolstoy escribió La Guerra de la Paz 70 años después de los acontecimientos de las revoluciones europeas, y ese es el gran libro de las revoluciones europeas de la primera mitad del siglo XIX. Entonces, digamos que son como riesgos asumidos, pero sí, yo tenía consciente, no la primera versión, no, obviamente, porque todavía era una cosa amorfa de abril y mayo, pero más o menos en julio, cuando ya tuve una segunda versión más redondeada, sí, yo pensé que sí, que me interesaba, porque yo en general, mis novelas tardan como 2 a 3 años, ¿no? Entonces, incluso sé que el proceso de una novela es el proceso también de dejarlo reposar, de dejar 2 o 3 meses que no tocar el libro, dejar ¿no? Y volver con distancia, reescribir y todo eso. Pero en este caso sí había otra sensación, ¿no? Es curioso porque cada libro te pide cosas, y este libro me pedía una cosa así de que no debía, que intencionalmente, porque decía, ¿y si lo dejo descansar y en 6 meses aparece la vacuna? Decía, ¿qué pasa? Entonces decía, voy a tener que, no, decía, yo quiero que más bien todo se comprima y esté
que se capte que no haya esta vez reposo, que no haya esta vez que el texto no descanse, que incluso haya informaciones que quizás hoy ya se pueden haber contradecido con las nuevas cosas, ¿no? Entonces, sí había y tuve la suerte, más o menos tipo, claro, en agosto, septiembre, y estábamos planeando un libro con Claudia, con los libros de La Mujer Rota, un libro de críticas, de artículos, de las reseñas que yo escribía para la tercera sobre literatura latinoamericana, un libro que incluso tenía un título, se llama Lugares Embrujados, un libro que incluso ya tenía un manuscrito y que ya lo estábamos discutiendo con Claudia, viendo cómo iba a salir. La pandemia lo fue retrasando y al final ella un día me escribe y me dice, ya nos hemos recompuesto un poco, yo creo que ya para fines de año, este puede ser el lanzamiento de noviembre. Y ahí fue que yo le dije, oye, me parece bien, pero ¿qué te parece si, mira, tengo un manuscrito que creo que lo puedes leer rápido, y me dices, ¿no? Y ella lo leyó el fin de semana y al lunes me dijo, sí, démosle prioridad a este libro. Entonces fue así que todo se compaginó de manera adecuada, porque ustedes han visto y todos estamos viendo, el mundo editorial sufrió el impacto de la pandemia, muy pocos libros se publicaron, todos los catálogos, todos los proyectos se retrasaron. Entonces yo un poco estaba como asumiendo que iba a haber todo ese caos, pero sin embargo, gracias a ese proyecto que teníamos con Claudia, entonces dije, valía la pena, como tú dices, que fuera parte misma del proyecto, de la intervención del libro, esta cierta urgencia con la que está siendo publicado. Y bueno, antes de comentarte algo que mientras hablabas yo iba pensando, quisiera invitar a quienes nos están escuchando a hacer preguntas si lo desean, que seguro Edmundo tiene mucho para contarnos de este proceso creativo que se ha gestado en la pandemia. Mientras hablabas, pensaba en las variantes del virus, ¿no? Variantes que encuentran como franquicias nacionales. Está la variante europea, ahora en Estados Unidos tenemos una variante californiana y una variante floridiana, como el virus como que encuentra en los lugares una etnicidad, ¿no? Una fenotipia distinta. Y pensaba un poco que tu novela está yendo a este ritmo, que el virus ha determinado sin duda otro calendario, otra velocidad del tiempo, y creo que tu novela tiene la valentía de tomarle el pulso a esa nueva velocidad, ¿no? Yo celebro mucho esta valentía, Edmundo, y me preguntaba también sobre este otro reloj, uno de nuestros relojes más importantes, que es el corazón. Tu novela tiene este elemento muy perturbador, que es que los cuerpos, de hecho la novela abre con esta imagen de un cuerpo al que le ha explotado el corazón o que de algún modo, digamos, irrumpe desde adentro. Pensé mucho en las imágenes de la saga de Alien, ¿no? Donde el cuerpo se expresa en esta exuberancia hacia afuera. Y quisiera, por ejemplo, preguntarte cómo es que imaginas esto, cómo llega esta cosa que no es ni siniestra, que juega hasta con el asco, ¿no? ¿Cómo tomas esta decisión que parte de un momento en que estamos especulando todo el tiempo de los efectos que puede tener el virus, de los efectos que puede tener una vacuna cuando nos van a poner un chip y nos van a transformar en conejos? En fin, ya llegamos, digamos, a extremos paródicos. ¿Cómo es que vos haces que este virus dentro de tu novela consiga como este exceso del cuerpo, ¿no? ¿Por qué te importa que los cuerpos de los que esta niña es testigo lleguen a esta, como digo, esta explosión, esta manifestación de adentro hacia afuera? Bueno, a mí en los últimos años me ha interesado mucho escribir sobre estados alterados, no solamente de conciencia, sino físicos. Y de hecho, como tú dices, la primera escena que marca la novela
Y yo en realidad, cuando comenzaba y no tenía muy claro qué iba a pasar, ¿no? La niña es amiga de este guardia que está cuidando el puente, con el que juega fútbol, y de pronto, un día aparece él con el pecho explotado, es primera escena, así que la puedo contar, y entonces la gente que especula y dice, es que lo han matado ¿no? la oposición o Carrasco, la gente, los soldados del presidente. Y es la madre, la enfermera, y que dice, no, dice, este es el bicho que está volviendo. Entonces, en esa primera escena, yo pensaba, esta novela va a ocurrir en un tiempo presente que es el regreso de un bicho, de un virus que ya había pasado antes en la novela, todavía que en la novela que no he escrito, digamos, pero en ese momento decía, esto es lo que ha pasado antes. Entonces viene, y ahora pero solamente que es como una nueva cepa, es una mutación, y ahora ataca el corazón. ¿No? Simplemente para ese momento, simplemente todavía no me había dado cuenta del poder metafórico de esto. En este momento simplemente estaba queriendo distinguirlo de manera muy narrativa, textual, de lo que sería, digamos, el bicho que ataca los pulmones, el virus que estábamos sufriendo. Entonces dije, este va a atacar el corazón y va a ser como una especie de segunda ronda de un bicho más letal, una mutación más letal. Claro, luego me di cuenta que en realidad iba a ser todo un poco muy confuso y junté, digamos, aunque a ratos en el tiempo narrativo de la novela hay suficiente distancia, como creo que todo transcurre en 4 o 5 meses, como para que digamos, al final hayan preocupaciones sobre si está llegando una nueva cepa a los 4 o 5 meses. Sí, digamos que ahí me di cuenta que podía haber que podía tener una fuerza metafórica la cosa del corazón, como tú dices, esa cosa que explota de los sentimientos, que es lo que es en el fondo esta novela. Pero hay otra explosión que a mí me interesaba también, que es que decía, este bicho va a atacar el cerebro y va a producir alucinaciones y delirios, ¿no? Y un poco ahí está la madre, la enfermera, que ha sufrido el impacto del bicho, del virus, y está en las noches que no puede dormir porque comienza a alucinar y que ve al perro de su infancia, ve cosas así. Y yo decía, claro, esto debe ser como escribir una novela costumbrista de un apocalipsis o de una distopía, digamos, ¿no? Ese era el cruce que creo que es interesante para mí. Yo que he trabajado con la ciencia ficción, y la ciencia ficción me ha enseñado a desfamiliarizar cosas, desfamiliarizar el presente, y eso lo hemos hablado con Álvaro. Pensaba que esta vez debería ser el proceso inverso, más que desfamiliarizar, familiarizar, porque un poco estamos viviendo todos una distopía, un apocalipsis, y el género narrativo te permite narrar eso, pero a la vez tienes que buscar qué otros recursos hacer, porque está todo ya tan sobrecargado que dije, quizás en este momento lo que convenga sea simplemente narrar la cosa casi como costumbrista de lo que está pasando, de lo que estoy leyendo, de lo que estoy viendo, sin necesidad de exagerar mucho, ¿no? Simplemente ponerlo como, estos son los síntomas de esto, y de hecho, simplemente que son síntomas del virus actual, solamente que son síntomas periféricos, pero que en la novela alcanzan una categoría central, las alucinaciones y el ataque y al corazón. Sí. Oye, y sobre lo mismo que te preguntaba Giovanna, a mí me parece que, o sea, que no me preguntas por qué, pero la asociación que hice y ahora me doy cuenta un poco conversando contigo, con Giovanna, en esta presentación. El texto que me volvió a la cabeza mientras la leía era Los muertos de Joyce. Y me volvió sobre todo el final, en ese momento final, y no voy a spoilear nada porque es un cuento que todo el mundo se ha leído harto, se puede leer más o menos rápido. En el momento que cae la nieve y la nieve le alcanza a todos
a los vivos y los muertos, y a mí me parece que ese momento que cae la nieve al cierre del texto de Joyce, es también la idea o la presunción, o tiene la presunción, o tiene el deseo de pensar de que la literatura es un arte que trata de captar el tiempo, el sentido del tiempo. Y cuando yo estaba leyendo allá afuera hay monstruos, estaba pensando justamente en que ese tiempo, o esa medida del tiempo, que en el caso de Joyce era la nieve, acá estaba dada por el bicho, estaba dada por el virus. Y era otra manera de medir el tiempo, que era otro tiempo, que era un tiempo nuevo que ingresaba en los cuerpos, pero también ingresaba en la novela. Y eso, y ahora escuchándote a la luz de lo que decías de Cartucho, también pensaba que tal vez una de las cosas que me pareció más bellas de la novela, más potente, es que es la sección central que se suspende un poco la trama y la novela se transforma en un espacio coral. Y se transforma en un espacio coral, y ahí lo que vemos no es solamente, vemos el tiempo, que es el bicho, caer sobre los cuerpos de también los vivos y los muertos, y adquirir otro tiempo. Me parece a mí que tal vez el gesto de la novela es el gesto de pensar en cómo la ficción trabaja el tiempo, y cómo ese tiempo, en el caso tuyo, le da una vuelta a la luz justamente de la urgencia, de lo cercano, de esto que podríamos leerlo como ciencia ficción o como distopía, y es profundamente real o hiperreal. Sí, bueno, de hecho, en mi primera concepción del proyecto, yo quería que, más o menos decía esto, todo esto, el tiempo de la novela van a ser como 2 años. Luego dije, no, quizás deberíamos condensar, y quizás 4 o 5 meses funcione más, le dé más, una cosa más compacta, le dé más impacto. Y ahí abandoné el proyecto de los 2 años, y ahí se fue compactando. Pero sí, de hecho, a mí como cada capítulo es como una viñeta, y cada capítulo es decía, ahí yo decía, voy a intentar representar no sé, tiene que haber la historia de los enfermeros, tiene que haber la historia del portero del hospital, del portero del edificio, que es esa crónica de alguien que me impactó, una de las primeras crónicas que leí, que fue el caso número 11 en Nueva York, de un portero latino en un edificio. Tiene que haber los doctores, tiene que haber los soldados, o sea, como que yo cuando comencé a construir esta ciudad de la estrella, comencé a pensar en irla poblando y ver que fuera como lo más representativa de una cosa popular, digamos, en cuanto a, ¿no? Está la mujer que vende en la calle al lado del puente, la mujer indígena que ha sido, que su comunidad ha tenido que ser desplazada por los madereros, ¿no? Ese tipo de historias que un poco son los que van componiendo la novela. Lo que tú dices, aunque es una narración en primera persona, es coral en el sentido de que va incorporando esas voces de esa desolación colectiva, ¿no? Y ahí me interesaba mucho, yo tenía un cariño especial por los locos estos de Tomichá, o sea, de la comunidad los que quieren hacer las paces e ir a vivir con el virus en el monte, porque también representaba una parte de nuestro delirio colectivo, ¿no? Así como yo en ese momento no pensaba en los antivacunas ni en los antimascarillas, pero un poco estaba ahí en el germen de esta persona que dice, tenemos que hacer las paces con el virus, tenemos que ir a vivir con el virus, tenemos que dejarnos contagiar por el virus y tenemos que vivir. Y de pronto se crea toda una secta, una comunidad que decía, es un poco parte de la historia coral de nuestro tiempo, tiene que ver también con esa cantidad de esa proliferación de versiones alternativas de cómo enfrentarse a este bicho. Y por eso a mí me interesaba mucho el podcast, que la niña estaba fascinada escuchando el podcast del líder de esta secta, porque si bien va en contra de lo que dice su mamá, que está peleando contra el bicho, hay algo que le seduce de ese otro proyecto tan extraño de ser uno con el bicho, de ser parte de una comunidad que se entrega al bicho, ¿no? Pero es parte también de lo que tú decías, ¿no?
de los vivos y de todos estos vivos y todos estos muertos que son los que están transcurriendo por esta novela, por la estrella, buscando su destino, su refugio en medio de este caos. Querido Edmundo, tenemos algunas preguntas para vos y antes de leerte una muy interesante, quisiera, a propósito de lo que has estado diciendo, comentar que digamos, además de esto que ha notado Álvaro, de esta coralidad o esta voz que se alimenta como de otros discursos, podríamos decir que tu novela es como una heterodistopía, ¿no? Porque ahí está, como vos mencionabas, está el tema de Guayaquil, esa terrible situación que vimos el año pasado, pero está también esta doctora, este caso de esta doctora en Nueva York que se suicida, están las posiciones de algunos gobernantes que recurren, como decía Álvaro, al realismo mágico, al pensamiento mágico más bien, como si eso fuera suficiente, ¿no?, para hacer el trabajo de la ciencia. Entonces, creo que un poco en esa línea va esta pregunta que te hace Ana Jimena Zamora y que dice así: ¿cómo llega al nexo entre lo real y lo imaginario de la novela con una narrativa que se involucra en una realidad globalizada, que involucra situaciones actuales? Entonces, ¿cómo es ese nexo entre lo real y lo imaginario que nos has venido contando, pero que quizás desearas destacar algo sobre eso? Bueno, para mí la estrella era un lugar de condensación de estas historias, ¿no? De hecho, el hecho tan extraño de que estamos viviendo un proyecto o una pandemia global, como que al mismo tiempo, de una u otra manera, nos afecta de manera diferente, obviamente, no nos afecta a todos por igual, ni siquiera en una misma ciudad, pero lo estamos viviendo todo el mundo está viviendo, excepto creo Nueva Zelanda, creo que, o Taiwán, creo que estamos viviendo todo el mundo, estamos metidos en el mismo. Entonces, la estrella me permitía como la ciudad, que era una provincia que tiene sus problemas con la capital, sí me permitía meter ahí todas estas historias, ¿no? Entonces, agarrar cosas como tú dices, que pueden venir de Ecuador o de Argentina. Había una cosa de los sepultureros que metí ahí de una crónica que leí de Perú, de las funerarias y otra cosa. Y también lo mismo con los dirigentes, ¿no? El presidente Carrasco, que es el que quiere que se abra la economía ya. En principio yo tenía en la cabeza a un personaje, un onda Donald Trump, pero luego, o sea, dejó de ser tan específico y comenzaron a mezclarse con tantas historias de nuestros dirigentes, de nuestros presidentes que fueron o negacionistas del virus o que estaban totalmente obsesionados con reabrir la economía de manera inmediata. Entonces había como un juego ya de construcción literaria, de que venía la información como de todas partes, y ahí mi trabajo también tenía que ser cómo condensar, cómo escoger, cómo, ¿no? El trabajo literario de ir seleccionando esta cosa que era como abrumadora en cuanto a porque tampoco puedes, ¿no? Si abres toda la información, se convierte en una novela río. Entonces, parte del trabajo mío fue condensar en pequeños núcleos de significado varias corrientes globales que yo estaba viendo que circulaban en la información sobre el virus. Álvaro, ¿querés comentar algo para que yo luego escoja una pregunta más del público? No, sabes que yo simplemente quería como decir que cosas muy más o menos obvias, pero que es una novela que se lee muy rápido también, y eso también provoca un efecto como acumulativo en el lector. Creo que una de las grandes virtudes de la novela justamente es ir provocando ese efecto acumulativo como justamente donde uno va reconociendo como los detalles del presente, o sea, cierta posibilidad de reconocer en este presidente Carrasco ciertas cosas de ciertos presidentes o de ciertos gobiernos latinoamericanos. Tú
el mundo hablaba de poder de Bolivia, yo pienso que Carrasco podría haber sido perfectamente Piñera, ¿cachai? O sea, o sea, su negacionismo y su deseo de abrir la economía, y cómo en el fondo esos discursos de lo latinoamericano, los discursos como la historia del continente se van actualizando en la novela y van apareciendo justamente como pedazos que uno reconoce y se reconocen en la lectura. Y es tal vez una de las grandes virtudes del libro, justamente ese espejo del presente que a la vez también se despliega, se eleva hacia los terrenos de la ficción. Entonces, eso, solamente un poco respecto a lo que decía Edmundo. Sí, importante eso, e importante también saber, Edmundo, que preguntan aquí tus lectoras, en Bolivia, ¿dónde pueden comprar el libro? Bueno, el libro sale, ahora primero sale en Chile con los libros de la mujer rota. Habrá una edición de Bolivia con Nuevo Milenio y creo, por lo que tengo entendido, que va a salir para fines de febrero, en unas 3, 4 semanas, y estará en las librerías que estén abiertas. No, suena como delivery books, porque no sé la verdad, como también esto ahora con la segunda ola, pero sí debería estar para fines de febrero el libro en Bolivia, y vamos a anunciar dónde se puede conseguir el libro. Qué bien. Edmundo, fíjate que esta es mi pregunta, más tarde te leeré para ir cerrando a un par de nuestras amigas y amigos en el Facebook, pero a mí me estuve preguntando estos días sobre la presencia de lo microcelular en tus recientes novelas, ¿no? En los días de la peste, este mundo revolucionario, digamos, de las bacterias, y aquí tenemos el virus, el bicho en todo su esplendor. Entonces, cuando escribiste Los días de la peste, por ejemplo, no estábamos en pandemia. ¿Qué es lo que te llama, lo que te convoca a trabajar sobre este mundo de lo invisible a la simple vista, ¿no? De lo que existe solo bajo el microscopio y que sin embargo puede desarticular toda una programación política, por decir algo? Bueno, es curioso esto, porque uno nunca sabe, ¿no? Uno escribe sobre sus obsesiones de la infancia o de la adolescencia, pero quizás cuando ya pasas a otra etapa de edad, también te das cuenta que hay otras obsesiones que van naciendo con el tiempo, y a mí, por ejemplo, la cuestión de las plagas comenzó con un cuento que escribí en la época en que estaba muy metido en el mundo. Escribí el mundo de Iris, escribí la novela Iris, pero también un libro de cuentos que se llamaba Las Visiones. Y ahí yo en Las Visiones también en ese momento estaba buscando modelos de cuentos de ciencia ficción que yo pudiera adaptar al mundo de Iris. Y yo leí un cuento que me dio la vuelta, un cuento de James Tiptree, un cuento sobre un doctor que está trabajando con virus en un laboratorio, y al final no voy a contar todo este cuento, pero al final termina él mismo inyectándose el virus por razones que tienen que ver con el hecho de que está fascinado con la doctora con la que trabaja, no, entonces era simplemente un cuento, pero después de ese cuento me di cuenta, por un lado, no solamente del potencial narrativo. Justo en ese entonces, estoy hablando cuando escribía Las Visiones, ocurría lo del ébola en 2013, 2014, y estaba todo el tiempo en las primeras páginas de los periódicos, pero a la vez se veía como algo distante. El ébola era algo que convocaba una cosa exótica al mundo, a África, una cosa que la que estábamos muy, 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 muy alejados. Y creo que ahí yo pensé en digamos, aparte del potencial narrativo, es simplemente la pregunta, que es una pregunta de, ¿y qué tal si podría ocurrir eso aquí, digamos? ¿Qué tal si una cosa como el ébola ocurre en Latinoamérica? Esa fue la pregunta de base para los días de la peste. Y claro, después, digamos que
se me ha convertido en una obsesión que creo que va más allá que obviamente que ya no solamente lo que comenzó con una pregunta literaria, porque te comienzas a pensar en el cambio climático, en la emergencia climática o en el mundo de emergencia que se nos viene o que ya estamos viviendo, y ves la forma en que nosotros con nuestra intervención hemos alterado el ecosistema, ¿no? Y de pronto la cuestión de la metáfora de la plaga es una metáfora muy potente para tratar de entender las perturbaciones que ha creado nuestra presencia, la presencia del ser humano en los ecosistemas y la forma en que estos ecosistemas reaccionan en esta especie ¿no? de ponerse como por un lado de retroalimentación, pero en otra parte como que totalmente sobrecarga del sistema y una explosión del sistema. Entonces, creo que para mí es una muy buena puerta de entrada para no solamente para entender el presente, sino los desafíos de lo que se va a venir apenas pase, toco madera muy rápido, esta pandemia. Bueno, tenés muchas felicitaciones en el Facebook. Le desean muchos lectores a tu trabajo. Yo creo que te lo mereces mucho, querido Edmundo. Y voy a leerte una pregunta que haces, Rodrigo Bastidas, a propósito justamente de lo último que decías, ¿no? Al inicio de la pandemia se crearon dos líneas prospectivas. Una que decía que el mundo empeoraría con el virus y otra que tenía una visión más optimista de cambio para crear comunidades. ¿La novela se adscribe a alguna de estas dos líneas de deseo de futuro? Bueno, no la puedo contestar del todo para no arruinar el final de la novela, pero sí te puedo decir que hay una revolución ahí en la novela que tiene que ver justamente con el hecho de que hay una comunidad del departamento de la provincia de La Estrella que no se siente representada por las decisiones que están tomando los líderes políticos en la capital. En este caso es la crisis sanitaria, pero puede ser otras razones, ¿no? Es una comunidad que se siente aquí ya hace mucho tiempo que sus líderes no la representan y están trabajando o para una élite o para ciertos sectores solamente. Y el hecho de su alejamiento físico, geográfico de la capital es parte de su creación de una identidad propia, pero también de su sensación de que hay una hostilidad o indiferencia o agravio del poder central. Entonces, la revolución que aparece, que ocurre en la novela, es una reacción, o el estallido social que ocurre en la novela, es una reacción que intenta la creación de una comunidad alternativa diferente, con diferentes objetivos. En este caso, el objetivo es cuidar la salud ante esa indiferencia de las autoridades centrales. Entonces, sí, yo te diría que por lo menos, sin revelar nada del final, por lo menos sí hay en la novela una energía, fuerza de cambiar, ¿no? el estallido político, el estallido revolucionario tiene que ver con un descontento ante esa visión pesimista del mundo que tienen o visión cínica del mundo que tienen las autoridades. Álvaro, te veía con ganas de comentar algo. No, o sea, a mí me parece como, nada, ya lo he dicho, pero como ese carácter político de la novela que me parece también uno de sus también mejores costados, como me estaba acordando de Mariano Suárez y Los de Abajo, y en esa necesidad de la ficción de ser inmediata, y en un momento donde las redes sociales, los Instagram, los Facebook, las publicaciones juegan esa inmediatez también. Yo creo que lo que hace Allá afuera hay monstruos también es restablecer esa inmediatez desde el punto de vista de cómo la novela como género puede operar ahora en el presente. Que es una pregunta que venimos dando una vuelta, la autoficción y bla, 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 y todo ese rollo, pero acá la pregunta en el fondo es cómo opera la novela acá ahora mismo,
¿Qué significa escribir una novela ahora mismo en el 2020-2021? ¿Cuál es, así como el virus muta, cómo muta la novela a partir del virus? Sí, es curioso esto que mencionás, Álvaro, de cómo muta la novela, ¿no? Cómo además se tiene que enfrentar a otros relatos que son igualmente ficcionales, como esta pandemia de la posverdad en la que vivimos. De hecho, hay una pregunta para Edmundo, más o menos en esa onda, que dice así, es de Ariel Beramendi. Pregunto, ¿qué espacio tiene en tu novela y en tu opinión en general, Edmundo, todas las teorías conspirativas sobre el virus y los movimientos ante las vacunas? Bueno, de alguna forma eso está representado por la secta aquí, la comunidad de Tomicha, ¿no? Es una comunidad que se ha ido a vivir al monte. El líder es un líder como, que tiene su podcast y tiene seguidores en las ciudades, no solamente vive o sea, tiene como unos 200 fanáticos que están con él, pero también tiene seguidores en las ciudades y él es su mensaje es de no tenerle miedo al virus, de ser uno con el bicho, de entregarse. De hecho, hay como ceremonias ahí en el monte en la que básicamente es como una prueba de, ¿no? No hay miedo al contagio, que el miedo justamente dice, nos hace, digamos, es aquello que hay que abolir, porque esto tenemos que aprender a convivir con el virus, ¿no? Mientras la niña o los otros personajes que están luchando sienten que el miedo es algo que, ¿no? Es una cuestión visceral con la que están tratando de hacer cosas para superar ese miedo a través de respuestas científicas o qué sé yo. Tomicha dice, por un lado hay que retirarse del mundo, hay que irse a la selva, a vivir al monte, pero por otro lado hay que abrazar ese miedo, hay que abrazar el bicho. Y ahí, por si acaso en la novela, bueno, el bicho ha salido del monte, de la selva. Sí. Entonces vamos a ir ahí, vamos a ir como al centro del apocalipsis, vamos a ir ahí porque esa es la única forma de trascender el problema, ¿no? Entonces, obviamente es los negacionistas, los antivacunas, los antimascarillas, tienen otro tipo son proyectos distintos, pero en todo caso, en la novela, para mí, Tomicha representaba justamente esa versión alternativa. No estaba ni con el presidente, que quería abrir la economía, ni tampoco estaba con los que luchaban contra el presidente. Tenía un proyecto un poco más loco, coherente consigo mismo, pero totalmente marginal en el contexto de la novela, pero tenía su lado fascinante y seductor para la niña. Sí, sin duda, toda la novela tiene estas estampas entre lo abyecto y la fascinación. Uno oscila entre estos sentimientos extremos, a veces de asco, ¿no? A veces de una esperanza que resiste ahí. Es una de las cosas más lindas de la novela, cómo la esperanza se da modos de manifestarse también, ¿no? Un poco a través de la inocencia de la voz narrativa. Yo voy a ir cerrando nuestra charla, Edmundo, voy a hacer no sé, de host, porque Claudia, entiendo, está en un temporal tremendo. Álvaro nos podrá contar cómo está el clima en Chile, pero dice que a Claudia se le ha ido la luz. Así que yo voy a ir cerrando esta charla tan interesante, pero para cerrar justamente quería comentar la belleza del título y la polisemia del título, ¿no? Porque Allá afuera hay monstruos nos habla de este lugar, del departamento donde vive esta niña, pero también nos habla del cuerpo como un refugio que ya no es tan seguro. Y es un título que estremece mucho. Y quisiera saber, Edmundo, para ir cerrando, ¿qué es para vos ese afuera? Bueno, es una buena pregunta para cerrar. Antes que nada, quisiera agradecer a Álvaro, como siempre decimos, de que son gente a la que no se necesitan presentaciones. Creo que hemos eludido las presentaciones, pero para mí es un placer y un honor
que Giovanna y Álvaro estén aquí. Son escritores a los que he leído desde el principio, que he leído prácticamente toda su obra y quienes admiro, así que me alegra sentirme acompañado por ellos, y obviamente muchísimas gracias a todos los que están en el proyecto de los libros de la mujer rota, Claudia Pablaza, con la que, bueno, si bien este es mi primer libro, yo hice un prólogo para Pirotecnia de Hilda Mundi, que fue la primera edición fuera de Bolivia, la publicó los libros de la mujer rota, así que también eso para, digamos, es importante en cuanto a la conexión de los libros de la mujer rota con la... Tu libro ya está en la página web de la editorial. Sí. El libro, sí, creo que por este momento, por ahora, está en la página web de los libros de la mujer rota, y luego, creo, a partir de febrero, mediados de febrero, comenzará a distribuirse en librerías chilenas y en Chile, y luego en Bolivia, y como dije antes, con Nuevo Milenio a fines de febrero. La pregunta, en realidad, mira, comenzó como un error. A mí me gustaba, una vez vi un mapa, un mapa medieval, donde se dibujaba al final de un mapa, cuando la Tierra era plana y al fin se veían dragones en un costado, y había una frase, ¿no?, en este mapa, en que para hablar de un mundo desconocido, simplemente en latín, el cartógrafo medievalista escribió: más allá hay dragones, o aquí hay dragones, algo así, ¿no? En mi interpretación, yo ya no me acuerdo exactamente qué. Y claro, el mundo desconocido era los dragones, ahí como allá hay dragones, ¿no? Entonces, mi primer título era más allá, como decir, más allá hay dragones, era más allá hay monstruos. Y un día me equivoqué cuando, claro, dije, cuando me quise escribir el título de la novela, más allá hay monstruos, puse allá afuera hay monstruos. Y me di cuenta que era mucho más preciso, porque en ese momento estábamos todos ahí viviendo como confinados, encerrados en la cuarentena, y decía, allá afuera hay monstruos, ¿no? Entonces, en vez de más allá, entonces, afuera, pero en ese momento, ese afuera se hacía sentir que había un interior que estaba protegido. Pero luego, claro, la novela se encarga de sabotear ese título, ¿no? Si bien allá afuera hay monstruos, ¿no? Los monstruos, digamos, que se entran a la casa muy rápidamente en la novela. En todo caso, sí, sentía que el título agarraba una cosa poética y pavorosa al mismo tiempo de lo que nos estaba ocurriendo. Así que, bueno, no sé, creo que ya es hora. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias a Ida por todas las conexiones. Muchísimas gracias a Giovanna por ser una maestra de ceremonias impresionante. Muchísimas gracias a Claudia, y gracias a todos ustedes que están aquí, que nos han escuchado, y bueno, pues mucha suerte al libro, y nada. Bueno, gracias a ti. Siempre hay que brindar. Sí. Por tu libro, y que tengan muchísimos lectores. Un gusto haber estado acompañándote y conversar también con Álvaro. Gracias a Ida, gracias a Claudia, a la Fundación Patiño, que también ha colaborado, ¿no?, en esta difusión. Chao.